Vamos a asistir en esta bonita sala a una de las exposiciones de acuarela más importantes que se pueden realizar en España. Mis queridos amigos, efectivamente nos encontramos en un pueblo muy emblemático de la comarca de la Almanzora, exactamente en Cuevas de la Almanzora. Y en este momento estamos en un castillo, sin lugar a dudas, la obra más singular de toda esta comarca, el Castillo de los Vélez, que tiene construcciones desde el siglo XIII, que se continuaron en el siglo XVI y que hasta en el siglo XVIII y el siglo XIX se ha venido conformando, hasta que hace no muchos años el mismo ayuntamiento, por suscripción popular, se los compró a los marqueses de Cuevas, que a su vez se habían hecho de ellos porque eran los marqueses de los Vélez sus primeros propietarios, y hoy obra en propiedad del ayuntamiento para disfrute de propios y extraños. Vamos a asistir en esta bonita sala a una de las exposiciones de acuarela más importantes que se pueden realizar en España. Van a conocer ustedes la obra de un pintor insigne, se llama Epifanio Serna, descendiente de artistas famosos. Ya su tatarabuelo fue compañero de Ernest Meissonier, uno de los principales referentes del arte preciosista decimonónico, y por supuesto se llamaba Joaquín Agrasot, que estuvo después con Mariano Fortuny, y toda aquella legión de autores españoles que llamaron la atención y admiraron al mundo entero. Las obras que se ofrecen son una treintena de cuadros de 1 metro por 70 aproximadamente, donde el autor capta perfectamente no solamente el entorno y la forma, sino capta la luz y el alma que les inspiran. La acuarela, a diferencia del óleo, es una técnica centenaria al agua que se viene practicando desde tiempo inmemorial. Ya desde los primeros pobladores pintaban con anilinas, pintaban con sangre, se hacían pinturas rupestres, y desde entonces el agua pues fue uno de los medios con los que se valió el hombre para dar rienda suelta a su capacidad creativa. Y en este momento Epifanio Serna, junto con pintores insignes a nivel internacional, sin duda alguno los más importantes del mundo, como puede ser el uruguayo Álvaro Castañet o el croata Josef Svupić, conforman la élite de la acuarela mundial contemporánea. Para Epifanio Serna, el arte de la acuarela, el arte de pintar, ha sido y será siempre una inquietud jamás satisfecha para conseguir nuevos y mejores resultados. Sabe y tiene muy claro el autor que sin ese firme propósito de ilusionada búsqueda difícilmente se puede trasladar su emoción al espectador, que una vez que visita la muestra, cada uno de nosotros desde nuestra fibra sensible la interpretamos de forma diferente. En Almería, que es una tierra de luz, que es una tierra donde no tenemos que cobijarnos mucho de las aguas ni de las tempestades. Aquí decimos en Almería que hasta las ranas llevan cantimplora, porque somos una tierra árida, una tierra vieja, una tierra de esencias de historia. Una tierra pobre, una tierra que nunca fue ayudada ni protegida por las administraciones, pero que nuestra gente, desde su talento, desde su inteligencia, de su sacrificio, supieron convertir lo que era un sequedal en un verdadero emporio de riqueza. Y en ese mundo y con esta gente, el arte no solamente ha trascendido en nuestra tierra, porque hemos tenido pintores muy famosos que conformaron momentos de la pintura importantísimos. O quién no conoce a Ginés Parra, unos kilómetros más acá de esta comarca, exactamente en Turgena, compañero y amigo de Picasso, que conformó uno de los momentos más importantes de la historia de principio de siglo, ya cuando se dejaron en aburrimiento aquel arte decimonónico, preciosista, y irrumpieron las vanguardias en París, con Picasso a la cabeza, junto con María Blanchard, con Ismael González de la Serna y con otros insignes pintores de reconocido prestigio. Y cómo no nos vamos a acordar también del almeriense Federico Castellón, nacido en Alavia,
en una tierra cerca de la Alpujarra Baja almeriense, en las orillas de un afluente del río Andarás, el río Nacimiento, que junto con Dalí se le considera, sobre todo en los Estados Unidos, como uno de los referentes más importantes del arte surrealista del siglo XX. También podríamos hablar de Pedro Antonio de Pulpí, otro pintor que encumbró el arte de la pintura, esta disciplina madre de las artes, tan querida y apreciada por nuestros artistas, que fue a final de la mitad del siglo XIX, cuando las artes se liberan, cuando los pintores dejan de estar acaparados por los señores acaudalados, por las clases nobles, por el clero. Hasta entonces pues solo pintaban retratos de reinas, más bien nutriditas, y podíamos decir que hasta ese momento el arte estaba cautivo. El arte se liberó en esa segunda mitad del siglo XIX, allá por los años 60, coincidiendo con la Revolución Industrial Francesa, donde apareció por primera vez la figura del marchante, de la galería. ¿Quién no sabe quién es Goupil? Aquel pintor que encumbró a los mejores pintores de la Escuela de Roma, que fue la academia, la enseñanza del mundo de la pintura. Y fue a partir de ese momento cuando el arte adquirió una dimensión total. Porque, amigos, para que tengáis referencia de lo que es un cuadro y saber distinguirlo, solo tenemos que atender a una cuestión fundamental. Porque antes que el contenido filosófico de lo que quiera representar la obra, lo que debe interesarnos por encima de todo es si existen o no existen en ella valores plásticos, valores que no sean la reproducción de la rutina o del plagio más descarado. Por eso en Epifanio se une la vocación más profunda, tiene la ruta clara y despejada y el estudio sostenido y atento. No es un vulgar pintor de taller como los que tanto abundan, que se dedican a producir en serie, sino es un hombre preocupado hondamente por la marcha ascendente de su espíritu creador. Yo, con mi concejal de Cultura, un hombre también sensibilizado en Cuadra de Almanzora con el arte, os voy a dar un respiro para que él vaya mostrando algunas imágenes, porque dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, y por mucho que yo les pueda explicar, siempre recibirán ustedes la emoción de la propia pintura, que es la que nos enternece, la que nos invade, la que nos hace sentir vibrar nuestra fibra sensible.
En esta acuarela que ven, mis queridos espectadores, en este paisaje urbano de la ciudad de Almería, el autor sabe componer, proporcionar, buscar el sentido de unidad del color, sabe transmitir emociones profundas, donde el arte no es estático, se siente y se palpa el movimiento, la proporción, el sentido del color con profundidad. Una acuarela difícil pero conseguida. Y no siempre los grandes pintores aciertan sus cuadros. Solo pueden fallar los cuadros los grandes pintores, porque un pintor mediocre difícilmente puede pintar jamás una obra que valga la pena. Esta plaza, este punto que es el kiosco de Amalia, muy famoso por sus churros, por la palomilla que se toman los trabajadores al despertar el alba, con esta paradilla de taxi junto a la calle Real, uno de los centros comerciales más emblemáticos de Almería, y este edificio al fondo que lamentablemente no podemos observar, lo que se llama la Casa de las Mariposas, un edificio modernista de una belleza singular de principio de siglo. Esta acuarela que tienen ante sus pantallas es una acuarela especial, se remonta a este entorno a tiempos de los Reyes Católicos, cuando se terminó la Reconquista, ya por 1490 y tantos. Ya existía este pueblo, ya existían estas tierras y estas cuevas características, como el propio nombre del pueblo nos indica, tierras de arcillas, tierras de greda, donde el hombre ha vivido muchísimos años dentro del corazón de la tierra, en esas cuevas donde se mantienen las temperaturas a 16 grados y medio, 17 en verano, y en el invierno se siente el calor. Y es aquí, en este barrio, con estos personajes tan característicos de la zona, identificados con sus ropajes, con sus luces y con sus manos, dando testimonio del trabajo duro que soportaron durante mucho tiempo. Este barrio se llama El Elengo y es muy conocido, y esta acuarela es lástima que no vengan los del lugar a visitarla, porque se están perdiendo un verdadero espectáculo de las artes. Esta disciplina madre, como es la pintura, nos brinda hoy la ocasión de poder disfrutar y empaparnos en profundidad. Conectar con ella, alimentar nuestra fibra sensible, es un espectáculo que no se lo pueden perder ni los cuevanos ni los quienes nos visiten. Bueno, es que el movimiento indaliano es una cosa que no tiene nada que ver con el movimiento pictórico indaliano, porque en realidad el movimiento pictórico indaliano no ha existido nunca, porque para que exista un movimiento pictórico, como pudiera ser el Dao al Set, el Grupo El Paso o algún otro, como mínimo habría de compartirse un posicionamiento estético, cuestión que no ha tenido lugar en este movimiento. Otra cosa bien distinta es que Jesús de Percebar, que formaba parte y fue la persona más emblemática de esta época, hicieran en Madrid en el año 47 una exposición allí cercana al Café Gijón y trataran de rentabilizar durante toda la vida un movimiento que no tuvo la menor trascendencia a nivel serio y a nivel profesional. Jesús de Percebar fue su figura más emblemática. Fue un gran pintor, fue un gran fotógrafo, pero sobre todo fue un gran fabulador. Fue el alma mater de lo que representaba el movimiento indaliano. Fíjense hasta qué punto ha sido importante en la cultura de nuestra tierra, que fue capaz de convertir un símbolo, un indalo, en el símbolo de identificación de un pueblo. Con sus mentiras, con sus verdades a medias, con sus fantasías. Pero en realidad hoy Almería está inmortalizada por un indalo. Aquel sol del Portocarrero, que era nuestro emblema, que era lo que siempre nos representaba, porque somos una tierra de sol. Decimos que Almería es la tierra donde pasa el sol del invierno. Y entonces el movimiento indaliano pues fue una inquietud de unos profesionales que querían sacar a Almería del letargo que padecía cultural por razones de comunicación, etcétera. Entonces ahí Celia Viñas, Cuadrado, Ochoa Torena, el mismo Jesús de Percebar,
y otras personas importantes pues trataron de sacarnos de ese relego olvido que sufríamos. Al igual que los agricultores, como he dicho antes, fueron capaces de hacer famosas nuestras frutas de invernadero, nuestra horticultura, que por suerte hoy está considerada como una de las punteras o más importantes del mundo. Empezamos a copiar de los israelitas y al final lo hemos superado. Y han sido nuestros camiones los que han pregonado las grandezas de nuestra tierra, tanto cuando ponían el indalo, cuando salían a Europa y al mundo, y es a través de ahí, fueron nuestros mejores embajadores, los camiones. Almería todavía no tiene lo que necesita y lo que se merece, porque somos un pueblo que contribuimos a la hacienda pública como el que más de las ciudades andaluzas, pero estamos privados todavía, por ejemplo, de disponer de un AVE. Tenemos todavía que coger carreteras y perder mucho tiempo para llegar a un punto cercano. Y ese corredor del Mediterráneo que tanto nos prometen terminar los políticos, llevamos ya decenas de años reivindicándolo y esperemos que antes de que se acabe el siglo, por lo menos podamos subirnos en el tren de la ilusión, en el tren del acercamiento a Europa, porque Almería puede ser, por su climatología, el paraíso del ocio europeo. Nosotros tenemos riquezas naturales que no son producto del hombre, ni de la especulación, ni de la estrategia de nadie, son productos del Creador. Y ese privilegio natural tiene que ser compartido, porque nada es de uno, todo es de todos. Y Almería será el paraíso de nuestros mayores. Este cuadro, esta acuarela de Epifanio Serna, de un tema marinero, porque le apasionan los temas de mar. De hecho, él se crió cuando niño en estos alrededores de Cabo de Gata. Este es un torreón de vigía como los que tantos existían en las costas. Y aquí ha reflejado con precisión, desde su figuración impresionista, el dolor, el esfuerzo y la verdad de un pescador que se convierte en un motivo sensible y que demuestra nuestro pintor que conjugando el color, teniendo sentido de unidad, componiendo, dibujando y recreando, sin querer ha hecho una verdadera obra de arte.